Bienvenidos amigos, en el día de hoy estaremos estudiando las propiedades del triángulo rectángulo. Tenemos aquí un triángulo rectángulo. Bien, vamos a analizar entonces, sea el triángulo ABC, rectángulo en A, porque estamos dividiendo en dos pedazos, que aquí hay un rectángulo, siendo la base del triángulo la hipotenusa A. La hipotenusa A, es decir, este es el lado más largo, por eso es la hipotenusa. No se debe confundir que esta sea la hipotenusa. Bueno, si medimos esto aquí, entonces la C sería la hipotenusa. Pero como estamos viendo todo el triángulo en total, entonces el lado más largo es A. Por lo tanto, A es la hipotenusa. Se traza la altura H, o sea, el triángulo completo, se traza la altura H que divide en dos segmentos, o sea, un segmento acá y otro segmento acá. Serían dos segmentos, ¿no? Tenemos el triángulo y se traza una altura que es h y divide a la hipotenusa en dos segmentos. La proyección de C sobre la hipotenusa sería entonces sobre la hipotenusa, que vamos a denotar proyección de C es igual a n. Y la proyección de B sobre la hipotenusa, en la proyección de B entonces se va a llamar M. Bien, de esta forma entonces se analizaría las proyecciones de B se va a llamar M y la proyección de C se va a llamar N, por identificarlo. Entonces hemos dividido a este triángulo en una altura y en dos segmentos. La hipotenusa entonces en este caso es A. Bien, entonces vamos a analizar las propiedades de este triángulo. Bien, dice, la primera propiedad sería, la altura es la media proporcional. O sea, la altura es la media proporcional entre los segmentos en que se divide la hipotenusa. La media proporcional entre segmentos que se divide la hipotenusa. O la altura al cuadrado sería h al cuadrado, o la altura al cuadrado, porque son dos alturas, sería uno para acá y otro para acá, es igual al producto de las proyecciones. Es igual al producto de proyecciones. ¿Cuáles son las proyecciones? C y P, o N por M. De las proyecciones ortogonales. Las proyecciones ortogonales son las líneas perpendiculares, ¿no?, de los catetos sobre la hipotenusa. Los catetos sobre la hipotenusa. Entonces, se escribe la proporción que sería M sobre H es igual a H sobre N. Si operamos esto en forma de cruz, sería H por H sería H cuadrado y M por N. Entonces quedaría sería la fórmula para calcular la altura. Cuando la altura es media proporcional, se utilizaría entonces esta fórmula. H cuadrado es igual a M por N. O sea, H cuadrado es la multiplicación de M por N. O sea, el valor de esto con el valor de aquí. Bien, esa sería entonces la primera propiedad. La segunda propiedad sería cada cateto, en este caso el cateto C y el cateto B sobre la hipotenusa A. Cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. O el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por la proyección ortogonal de este mismo cateto sobre la hipotenusa. Es decir, el producto de la hipotenusa por la proyección ortogonal, o sea, esto sobre esto por este y esto por este, ¿no? Entonces, ¿cómo escribimos? Sería A sobre B es igual a B sobre M. O también se puede escribir A sobre C es igual a C sobre L. Por lo tanto, operamos B cuadrado, sería B cuadrado, B por B, B cuadrado, y A por M. Entonces,
la proyección del cateto B al cuadrado sería A por M. Del cateto B al cuadrado sería A por M. En conclusión esta sería la fórmula, ¿no? Para calcular el cateto B, este cateto que está aquí, B cuadrado, la hipotenusa por esta proyección. Y entonces, o A sobre C es igual a C sobre N. C sobre N. O también se puede escribir C al cuadrado. C al cuadrado es igual a por N. A por N. Entonces quedaría entonces para buscar el cateto acá, el otro cateto sería lo mismo, C cuadrado, la hipotenusa por la proyección. En conclusión. Bien, entonces la tercera propiedad sería la altura es cuarta proporcional. Aquí la media proporcional es cuarta proporcional entre los catetos y la hipotenusa. Entre los catetos y la hipotenusa. O el producto de los catetos, es igual al producto de la hipotenusa por altura. El producto de los catetos es igual al producto de la hipotenusa por la altura. La hipotenusa por la altura. Se escribe así. H sobre C es igual a sobre B. O A sobre C igual a B sobre H. Entonces operamos cualquiera de los dos, ¿no? Vamos a operar la primera, que sería A por H o H por A es igual a C por B. Entonces despejando esto quedaría entonces, despejamos la H porque está buscando la altura, cuarta proporcional, quedaría entonces H, C por B o B por C entre A. ¿Cuánto se va a calcular cuarta proporcional? O sea, la cuarta proporcional entonces se buscaría así. La altura es igual a B por C, o sea, el producto dicho de otra manera, el producto de los catetos entre la hipotenusa. O sea, más fácil, ¿no? Para buscar la altura, la altura cuarta proporcional sería la altura, el producto de los catetos entre la hipotenusa, ¿no? Para verlo más fácil, ¿no? Para no analizar tanto como las proporciones. Igual, cuando buscamos cada cateto, entonces un cateto es igual. Por ejemplo, este es el cuadrado, es igual a la hipotenusa por la proyección, o por la medida que nos da aquí. Y buscamos el otro cateto, la hipotenusa por N. Entonces es lo que tenemos. Bien, entonces el inverso del cuadrado de la altura es igual a la suma de los inversos de los cuadrados de los catetos. O sea, el inverso de la altura, o sea, 1 sobre la altura del cuadrado es igual al inverso de los catetos. 1 sobre B cuadrado, que es el cateto, y más 1 sobre C cuadrado, que es el cateto. En este caso, C cuadrado es cateto, viéndolo de este triángulo. Pero si lo vemos solamente de aquí, claro, el C sería la hipotenusa. Bien, de esta forma, entonces hemos analizado las propiedades de un triángulo rectángulo. Tenemos aquí. Repito, entonces, en conclusión, la altura al cuadrado es igual a M por N. La altura al cuadrado es igual a M por N. Y los catetos serían, el primer cateto es igual la hipotenusa por una proyección y el otro es hipotenusa igual por la otra proyección que sería N en este caso. Bien, entonces tenemos el primer ejemplo aquí. Dice, si la altura sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo divide a esta en dos segmentos de medidas 7 y 4 unidades. Determinar, esta palabra muy importante, determinar los valores de cada uno de los catetos y la hipotenusa. Calcular el área, tenemos que determinar el cateto, la hipotenusa y calcular el área, ¿no? De este triángulo. Repetimos, si la altura sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo divide a esta en dos segmentos de medidas 7 y 4 unidades. Se está hablando de unidades, ¿no? Unidades. Determinar los valores de cada uno de los catetos y la hipotenusa. Calcular el área de dicho triángulo. Bien, si nosotros comparamos este triángulo con el que estaba aquí, aquí la hipotenusa va a cambiar. Aquí la hipotenusa era A.
aquí la hipotenusa es C, porque es el lado más largo. Y el cateto va a ser A y el cateto va a ser B, porque la hipotenusa acá es más larga que la C. Entonces va a cambiar la letra. Vamos a copiar de todas maneras la fórmula original, que era h cuadrado, porque vamos a buscar la altura es media proporcional. La primera, la altura es media proporcional, que sería h cuadrado m por n. Sería h cuadrado, o la altura al cuadrado es igual m por n. M por n. Pero ¿quién m? Esta medida y n esta. Entonces, en este caso es 7 y 4. Entonces, calculamos. M, vamos a colocar que es 7 y n sería entonces 4. Sería h cuadrado es igual a 7 por 4, 28. Luego, para encontrar la altura, entonces sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, esto se simplifica, quedaría h y quedaría raíz cuadrada de 28. Podemos sacar por factores primos, ¿no? Vamos a buscar, sería 2, 28 por 2 sería 14, por 2 sería 7, 7 de 7, 1, entonces aquí sería 2 al cuadrado por 7, entonces la altura sería, aquí sería, si sacamos, vamos a copiar lo mismo, 2 al cuadrado por 7. Esto se simplifica con este, entonces sale, quedaría 2 raíz de 7. O sea, simplificando esto, ¿no? Quedaría entonces que la altura es 2 raíz cuadrada de 7. O también de esta forma. Ya hemos encontrado entonces la altura es media proporcional. Bien, aquí teníamos m que es 7 y la letra n que es 4 en este caso. O sea, se utilizó esta fórmula, ¿no? Bien, ahora tenemos que buscar los catetos, que sería la segunda propiedad. Los catetos que es media proporcional, o sea, tendríamos que utilizar esta fórmula. B cuadrado, o sea, los dos catetos al cuadrado por la hipotenusa por cada proyección, hipotenusa por la proyección, hipotenusa por la proyección, ¿no? Pero acá sí va a cambiar la hipotenusa, aquí la hipotenusa era A y aquí la hipotenusa va a ser C, así que va a cambiar la hipotenusa. Entonces colocamos B cuadrado, o buscar B cuadrado y luego A cuadrado, que serán los dos catetos, ¿no? B cuadrado es igual a C, en este caso es C por 4, entonces ¿cuánto vale? 11. Entonces, vamos a ponerle el valor de C. C es igual a 11, porque tendríamos que multiplicarla, en este caso, vamos a revisar. Si aquí aparecía C, pero si es B, sería entonces la hipotenusa por N. La hipotenusa por N. Entonces, ¿qué sería? Vamos a colocar hipotenusa por n, que sería entonces 11 por 4. Y ahora el cateto A cuadrado igual 11 por 7, o sea, la hipotenusa por la proyección. 11 por 7. 11 por 7. Bien, luego entonces multiplicamos b cuadrado. 11 por 4 es 44. Y luego sacamos la raíz a esto, raíz cuadrada. Esto se simplifica con esto, quedaría b y quedaría raíz cuadrada de 44. Y raíz cuadrada de 44, si lo queremos sacar el factor primo para simplificarlo, sería 44, 3, 2 sería 22, 2 sería 11, 11, 11, quedaría entonces 2 al cuadrado por 11, o sea que si yo simplifico esto al cuadrado por 11, esto se simplifica, sale el 2 y el 11 quedaría entonces dentro de la raíz, por lo tanto aquí sería
2 raíz de 11. Si queremos simplificarlo hasta allá, si no, lo podemos dejar acá también, como raíz de 44. Bien, ahora entonces buscamos el a cuadrado o el cateto a cuadrado. Resolvemos. 11 por 7, 77. Ahora sacamos la raíz cuadrada. Esto se simplifica, quedaría a y quedará raíz de cuadrada de 77. O podemos dejarlo hasta allí, o también podemos simplificarlo. Vamos a simplificar. 77 entre 7 es igual a 11, y 11 es 1. Bien, acá no se puede simplificar. Si estamos viendo que aquí no se puede simplificar, por lo tanto dejamos el cateto a raíz de 77. Siempre es importante verificar si se puede simplificar. Y si estamos viendo acá, no se puede simplificar. Igual va a dar 11 por 7, 77 y no se va a poder simplificar. Solamente para que nosotros revisáramos, ¿no? Cuando se puede simplificar así para sacar y simplificarlo. Pero acá no se pudo simplificar. Por lo tanto, se dejaría igual. Entonces el cateto de la b media proporcional y esto igual a raíz de 44 o 2 raíz de 11 y el cateto a sería raíz cuadrada de 77. Bien, entonces ahora vamos a verificarlo mediante el teorema de Pitágoras. O sea que la suma de estos dos debe darme igual a la hipotenusa, al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Entonces vamos a verificar. Copiamos el teorema de Pitágoras que ya tenemos aquí. Vamos a reemplazarlo, que sería c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Debe dar igual, ¿no? C cuadrado sería entonces 11 al cuadrado. Sería 11 al cuadrado. 11 al cuadrado. Igual a cuadrado sería raíz de 77 al cuadrado. Raíz cuadrada de 77 al cuadrado más b. B en este caso es raíz de 44. Vamos a copiar raíz de 44. Tal cual, ¿no? Raíz de 44 al cuadrado. Y 11 al cuadrado es igual a 121. Esto se simplifica con esto, quedaría solamente 77 más, y este cuadrado se simplifica con esto, quedaría 44. Entonces quedaría 121 y 77 más 44 da también 121. Entonces es correcto, es verdadero, ¿no? Se comprueba de que la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos que hemos verificado acá. Bien, entonces ahora tendríamos que calcular el área, porque nos estaban indicando de que determinan los valores de cada uno de los catetos que ya buscamos, ¿no? De los catetos. Y comprobamos la hipotenusa, y la hipotenusa, mediante el teorema de Pitágoras, comprobamos todo. Y ahora entonces tendríamos que calcular el área de dichos triángulos, el área del triángulo. Recordemos que el área del triángulo es área base por altura entre 2. Es área del triángulo se busca como si fuera base por altura entre 2. O sea, esta es la fórmula, área base por altura entre 2. Pero aquí se determina cuando tenemos este tipo de triángulo, se utiliza la fórmula de Herón, ¿no? Aquí dice, para determinar el área se puede hacer por medio de la fórmula de Herón, o la base y la altura. En este caso, la fórmula de Herón se complica por las irracionales, es decir, por números de raíces, por lo tanto, sería un poquito más complicado. Por lo tanto, podemos utilizar esta fórmula de buscar área de un triángulo, que es área base por altura entre 2. Es decir, H va a ser la base de la altura, ¿no? Base por altura entre 2. Entonces, solamente reemplazamos. La H está siendo la base de la altura. La base sería entonces 11
La base es 11, ¿no? 11. Y por la altura que ya encontramos por aquí, la altura es 2 raíz de 7 o raíz de 28. 2 raíz de 7. Vamos a poner aquí por 2 raíz de 7 entre 2. Entre 2. Entre 2. Entonces quedaría. Esto aquí se puede simplificar. Quedaría entonces 11 raíz de 7. 11 por raíz de 7. 11 por raíz de 7. Si sacamos esto, 11 raíz de 7, vamos a dejarlo ahí en números para ver cuánto sería. 11 raíz cuadrada de... Bien, lo que hay que realizar es multiplicar 11 por raíz de 7, ¿no? Sería entonces, vamos a multiplicar primero, sacar la raíz de 7 cuadrado, que es igual 2.64 y sucesivamente al infinito, por 11. Por 11. Nos da entonces 29.10 hacia el infinito. Vamos a copiar solamente hasta el punto 10 o punto 1, ¿no? Entonces escribimos. El número sería 29.10. Vamos a dejar el punto 10 o coma 10 unidad al cuadrado. Como se hablaba de unidad al cuadrado, vamos a revisar, se hablaba de unidad al cuadrado. De unidad, mejor dicho, de la medida de unidades. Por lo tanto, y como es área de una medida de superficie, se escribe al cuadrado. Sería 29,10 unidad al cuadrado. De esta forma hemos calculado o determinado el triángulo rectángulo de este modelo, ¿no? Separando mediante la altura en dos triángulos rectángulos, y conocer pues las propiedades y cómo poder utilizar y entonces reemplazar correctamente para poder resolver la operación y obtener la respuesta correcta. Bien, hemos terminado y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.